les digo, en este caso son letras de PVC pintadas con pintura blanca. En este caso es una pintura impermeabilizante para exterior, que se usa para frentes de muros, es al agua, para que bueno, tenga resistencia, sea elástica y resista el movimiento que el PVC generalmente tiene al exterior. Andan muy bien, pintadas por dentro y por fuera. Lo primero que vamos a hacer es cortar, en este caso yo estoy cortando con un router CNC, las letras. En algunos casos las letras, como son muy grandes, las corto, las divido en dos, total después las pego y no hay ningún problema. Pero si vos no tenés ningún router o no tenés cómo cortarlo con máquina, lo podés hacer a mano tranquilamente. Yo durante muchos años corté a mano. Primeramente hacía un stencil con vinilo, lo pegaba en la parte de atrás y cortaba con cúter, con trincheta a mano, varias pasadas y se corta. Pero bueno, es un trabajo que lleva un poquito más de tiempo. El CNC la verdad te facilita mucho el trabajo, pero bueno, si no lo tenés, tranquilamente a mano podés cortar. Bueno, acá tenemos ya la parte media de la letra, o sea, la mitad de la letra ya fajeada. Se pueden dar cuenta que vamos bien por el borde, ¿sí? De esta manera vamos al filo. Si hay alguna parte, por ejemplo acá, que me sobresale un poco el frente de la letra, no me preocupo tanto, porque acuérdense que esto tenemos que lijarlo. Le pasamos lija y emparejamos bien toda la letra. Igual que acá, por ejemplo, cuando corté la faja, esta faja se ve que me quedó más. Hay una diferencia, bueno, pues hay que recortar un poco acá y lijarlo para emparejar. Bueno, ahí vemos cómo va quedando. La idea es continuar, fajear el resto. Pintadita con los separadores. Los separadores son de alambre galvanizado. Ya hay videos en el canal donde muestro cómo se hace, cómo se colocan. Verán que les pongo unos refuerzos de PVC como para que no se salgan, ¿sí? Entonces de esta manera. Ahora vamos a poner sobre este lugar, vamos a poner la cinta de LED para que cuando lo coloquemos alumbre hacia atrás, ¿sí? Tenemos varias letras para poner LED, así que bueno, vamos a aprovechar. Luego vamos a colocar sobre estas estructuras, he hecho unas estructuras de caño 2020 para poder montarlas encima y que el cableado vaya por la estructura, cosa que la instalación sea limpia. La posición de la letra, ¿sí? Una pata superior, una de las patitas o separadores superiores. Lo que vamos a hacer es que vamos a soldar el cable que va a salir, lo vamos a soldar acá, cosa que lo subamos por esta patita y disimulemos el cable a la salida por la pata y que no se vea mucho. Bueno, acá ya le hemos puesto LED, ¿sí? Le hemos puesto los LED. En este caso usamos esta tira de LED, que es un LED 2835, que tiene 120 LED por metro, anda muy bien, tiene bastante luz, bastante luz blanca. Acuérdense que para hacer este tipo de trabajo no necesita grandes herramientas. En este caso he usado pistola de calor, un cúter, trincheta, una escuadra, y prácticamente son las herramientas que he utilizado aparte del CNC para hacer este trabajo. Las letras, recuerden que están pintadas por dentro y por fuera. En este caso, que es blanca, uso siempre blanco adentro para primeramente proteger el PVC que va a estar a la intemperie, y segundo porque me va a ayudar a mí en el tema de la luz. Siempre es importante hacer una prueba de cada letra, los LED, una vez que se terminó de soldar, se encintó. Cuando se vuelve a armar sobre la estructura, antes de colocar letra por letra, se tiene que volver a probar para asegurarnos de que esté todo bien soldado, nada se ha salido de su lugar. Colocar los LED es muy sencillo, solamente es respetar positivo y negativo y nada más, no es nada del otro mundo. Bueno, acá están montadas las letras, ya están conectadas a los LED, todavía no está finalizado el trabajo. Pero les quiero mostrar la estructura de caño, ¿sí? Es una parrilla que le llamamos,
estructura donde nosotros vamos a montar las letras, cosa que nos quede todo en una sola pieza, ¿sí? Que usted vea, todavía los cables no están ocultos ni nada, solamente lo hemos conectado como para poder ver. ¿Ven? Ahí tenemos la parte de atrás, donde con las patitas separamos. Ahí también les voy a dejar la descripción del video como muestro cómo se hacen las patitas separadoras para tenerla separada del fondo, cosa que la luz salga. Así que bueno, y de esta manera vamos a llevar toda esta estructura como una sola. A la hora de instalar, solamente alineamos, ¿sí? Solamente alineamos la estructura y la instalación es mucho más fácil. Y los cables ahora los vamos a ocultar por acá arriba del caño, cosa que queden ocultos, los pintamos y van a quedar ocultos. ¿Por qué? Porque en este caso no tengo cómo ir hacia atrás de la pared para pasar los cables, entonces, y son muchas letras, van las que están ahí todavía también en otras, así que bueno, ahí cuando ya tengamos un poquito más armado, van a poder darse cuenta que es mucho más fácil y más práctica la instalación de esta manera. Estamos usando una fuente en este caso de 30 amperes, 12 voltios, 30 amperes, ya que estamos usando casi 4 rollos de 5 metros, que cada rollo consume 7 amperes. Así que bueno, el cálculo que hicimos, después ya les voy a mostrar bien ahí una planillita, el cálculo que uno hace, pero es muy básico, muy sencillo. Bueno, acá tenemos la plaquita para que ustedes vean el LED 2835 de 120 LED por metro. La cinta de ancho tiene unos 8 milímetros. ¿Sí? La potencia de consumo. Lo que tiene que acá saber usted cuando compra un rollo de LED, fijarse cuánto consume el rollo completo o el metro de ese LED, cuánto consume. En este caso yo tengo los 120 LED por metro, ¿sí? Consume 9 watts, ¿sí? Cada metro de la tira. Entonces yo tengo 1.4 amperios por metro de consumo. O sea, la fuente va a ser siempre 12 voltios, pero el amperaje, la potencia de la fuente, ¿sí? Necesito 1.4 amperes por metro. Entonces simplemente acá hice un gasto de 18 metros y medio por 1.4, me da 25,9 amperios, así que me tuve que ir a la fuente de 30. Bueno, acá tenemos ya la palabra gente, que también ella está montada sobre su estructura, su parrilla. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a conectar los LED. En este caso solamente tenemos 2 salidas, porque tenemos la G y estas también, como están unidas, tenemos solamente un solo chicote de cable, ¿sí? Así que bueno, ya falta menos. Acá este caño está sobrando, así que vamos a cortarlo por acá. Y después vamos a hacer un retoque a cualquier cosa de la parte de la pintura. Por ejemplo, hay un pequeño estuve con la máquina acá. Pero bueno, ahí va tomando forma.
Bueno, una vez que vamos a instalar, antes de instalar, lo que hago yo por lo general, hago una plantilla. O la imprimo, ya sea en papel, en lona o en algo. Y en este caso, como es simplemente alinear las estructuras, lo presento en Corel, como irían las estructuras, y tomo medidas para tener una referencia cuando voy a colocar, bastante sencilla, ¿sí? Tomo las medidas de los caños para también dibujarlo y armar la estructura, bastante sencillo. Entonces con estas medidas me las llevo una fotito, o me llevo anotado, o lo imprimo como siempre, como les digo. Y bueno, de esta manera cuando vamos a instalar tenemos un parámetro de cómo va colocado, cómo son las medidas y todo lo demás. Una vez que ya estamos en el lugar, en este caso es muy sencillo, lo levantamos con una soga para poder subir el cartel y vamos colocando desde arriba, en este caso hacia abajo. No tengo muchas fotos porque se estaba alargando la tormenta y está por llover, y bueno, apuramos la marcha para poder terminar antes que se largara la lluvia. Bueno, se largó la lluvia, pero ya hemos terminado. Acá en la estructura hemos puesto bulones